Muy buenas tardes a todos los estudiantes de grado décimo de la institución educativa San José. Este es un video preparado por el docente Reinaldo Lasprilla como un repaso adicional para el estudio del cálculo del centroide de una figura. Pongamos esto en contexto. Recordemos que el tema es determinar las condiciones de equilibrio de un cuerpo sometido a múltiples fuerzas. Esas múltiples fuerzas son muy importantes determinar el efecto rotativo que pueden causar sobre el centro del cuerpo, pero para ello es necesario conocer el centro de ese cuerpo rígido. Por eso acá en este video mostramos el perfil de un cuerpo en especial, como el que se está mostrando en este momento en la imagen en detallada, y vamos a ver su contorno arrancando de acá, dar la vuelta aquí. Este es el contorno que tiene el cuerpo. Y debemos determinar entonces cuál es el centro de él. Parecería muy fácil partiendo del hecho de que ese cuerpo, si asumiéramos que es como una cartulina sobre la cual estamos haciendo una manualidad, pues parece que lo podemos encontrar que a partir de una cartulina de forma rectangular extrajéramos gran cantidad de pedacitos en forma de figuras geométricas reconocidas. Llámense triángulos, llámense rectángulos. Entonces, vamos a identificar a esas piezas que se le van a retirar a partir de esa cartulina rectangular. Entonces, vamos a hacer el detalle. Y observamos que vamos a retirar este rectángulo, identificado con el número 1, este rectángulo, identificado con el número 2, este triángulo, rectángulo, identificado con el número 3, este triángulo, identificado con el número 4, este cuadrado, identificado con el número 5, este rectángulo, identificado con el número 6, este triángulo, identificado con el número 7, este rectángulo identificado con el número 8, este rectángulo identificado con el número 9, este rectángulo identificado con el número 10, este triángulo identificado con el número 11, este rectángulo identificado con el número 12, este triángulo identificado con el número 13 y este rectángulo identificado con el número 14. Se dice, como lo podemos ver acá en el recuadro, que la escala en la cual se está midiendo es que cada cuadrito, sea por un lado, sea por el otro, mide 1 metro. Y para recordar qué estrategia vamos a marcar, vamos a tener muy en cuenta que cuando tenemos un triángulo distinguimos su base y su altura. Y que el centro de ese triángulo queda a partir de localizarse en la esquina que conforma el ángulo recto. Vamos a contar la tercera parte de la base, la tercera parte de la altura para encontrar su centro. Y recordando que el área de un triángulo es igual a la longitud de la base por la altura dividido sobre 2. También podemos tener un rectángulo y recordemos que un cuadrado pues es un caso especial de un rectángulo. Y allí se va a poder encontrar que tendremos una base, una altura y que la dimensión para sacar el área de esta figura es multiplicar la base por la altura. ¿Y dónde se va a encontrar el centro de él? Se va a encontrar a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Bueno, siendo así entonces vamos a reconocer medidas. De acuerdo a las medidas que se observan en el video, encontramos que la base de lo que sería la cartulina rectangular sobre la cual arrancamos tiene 17 metros de base por 20 metros de altura.
y podemos reconocer unas medidas que nos van a ser muy importantes para poder encontrar el sitio. Es decir, que de acá hasta esta esquina hay 9 metros, que el ancho de este rectángulo son 3 metros y que de esta esquina a esta otra esquina hay 5 metros. Podemos reconocer por el lado derecho que de esta esquina a esta esquina hay 5 metros, que la altura de este rectángulo es 4 metros, que de esta esquina a esta esquina hay 3 metros, que de esta esquina al borde paralelo a esta esquina de acá hay 2 metros de altura y que de esta esquina a esta esquina hay 6 metros, para un total de altura de 20. Por arriba también podemos distinguir medidas importantes. Nos dicen que de esta esquina a esta esquina hay 6, que el ancho de este base del rectángulo es 2, que el ancho de este triángulo es 3 y que de esta esquina a esta esquina hay 4 metros y que el ancho que hace la diferencia entre este borde y el borde original que formaría la cartulina sería 2 metros. Y por este costado pues observamos que el juego de alturas nos dicen que de esta esquina a esta esquina hay 5 metros, que esta esquina hasta una punta al frente de la de acá hay 6 metros, que la altura del triángulo es 3 metros, que de esta esquina a esta esquina hay 2 metros, que de esta esquina a esta esquina hay 2 metros y que de esta esquina a esta esquina hay 2 metros. Entonces, ¿cómo es la estrategia para poder sacar el área que ya queda de la figura al final y su respectivo centro? Para sacar el área, lo que se va a hacer es calcular el área del rectángulo base y a él se le van a extraer o se le van a sustraer las áreas correspondientes a cada una de las figuras que acabamos de nombrar. Entonces, si revisamos, la figura 1 es un rectángulo que tiene 1 metro de base por 9 metros de altura. La figura 2 es un rectángulo que tiene 2 metros de base por 6 metros de altura. La figura 3, que es un triángulo, tiene 2 metros de base por 6 metros de altura. La figura 4 tiene 3 metros de altura por 3 metros de base. La figura 5 tiene 2 metros de base por 2 de altura. La figura 6 tiene 2 metros de base por 3 de altura. El triángulo tiene 3 metros de altura por 3 metros de base. Este rectángulo 8 que está aquí tiene 2 metros de base por 6 metros de altura. Este rectángulo 9 que encontramos aquí tiene 6 metros de base por 2 de altura. Este rectángulo que tenemos aquí tiene 3 metros de base por 4 metros de altura. Este triángulo tiene 3 metros de base por 3 metros de altura. Este rectángulo tiene 2 metros de base por 4 metros de altura. Este triángulo tiene 3 metros de base por 3 metros de altura. Y este rectángulo tiene 3 metros de base por 2 metros de altura. Entonces, cuando hagamos el cálculo de esas áreas que pertenecen a esos pequeños elementos que se van a retirar, se los restamos al área grande y vamos a obtener el área fundamental. Pero también necesitamos encontrar el centro de cada una de esas figuras. Entonces, pues si este elemento es, y muy importante antes de comenzar con este cálculo, es de que todos esos centros se deben calcular frente a un mismo sistema de referencia que se ha indicado colocarlo aquí en la esquina inferior izquierda del elemento, contando para que recordemos como la dirección X o abscisa en la parte horizontal y la ordenada o la dirección Y en la vertical. Entonces, si yo quiero hallar el centro de este punto, de este rectángulo, perdón, que corresponde a este punto que estoy señalando en este momento con el lápiz, pues la coordenada la debo contar desde acá.
Entonces, para que miremos en detalle ese pedazo allí, ¿qué vamos a encontrar? Si el rectángulo tiene 1 metro de ancho, pues la mitad de él es 0.5. O sea que aquí nos correríamos 0.5 metros. Y para llegar hasta su altura, pues como la altura de él es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sabemos que de este borde hasta arriba, entonces la altura serían 4.5. Pero como tiene que ser medido desde acá, entonces vamos a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5. Entonces con eso hallaríamos las coordenadas del centro de esa figura, que serían 0.5, 0.5 en X, 9.5 en Y. Ahora, para este rectángulo, volvamos al sitio, estaremos, si estoy separado yo en este punto, como él mide 2 metros de base y 6 metros de altura, pues entonces yo me movería 1 metro hacia la derecha y 3 metros hacia arriba. Pero como la coordenada tiene que ser desde acá, entonces vamos a contar 1, 2. Y desde aquí hasta arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que la coordenada de acá corresponde a 2 en X, 8 en Y. Para el 3, entonces, para el 3, como la base mide 2 metros, la tercera parte es 2 tercios, aproximadamente 0,66. Y como la altura mide 6, pues la tercera parte es 2, porque 6 dividido 3 me va a dar 2. Pero esa coordenada tiene que ir medida desde acá. Entonces vamos a contar en X, 1, 2, 3, más 0,66 sería 3.66. Y desde aquí la altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que la coordenada del centroide de ese triángulo corresponde a 3.66 en X y 7 en Y. Vamos hacia la figura 4. En la figura 4, ¿qué vamos a encontrar? Que el centro, si nos paramos en la esquina del ángulo recto, vamos a encontrar que como la base y como la altura miden 3, entonces la tercera parte es 1, por eso nos corremos 1 para acá y 1 hacia abajo para llegar a este puntico que es el centro. Entonces, para llegar desde nuestro origen de coordenadas tendríamos que contar 1, 2 en X y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en Y. Entonces la coordenada de él va a estar, de su centro va a estar en la coordenada 2 en X, 13 en Y. Vamos para el cuadrado 5. De ese cuadrado 5, como tiene 2 de base y 2 de altura, pues su centro queda 1 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Pero contado desde abajo, ¿cuánto va a ser? 1 en X. ¿Y cuánto va a ser en Y? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces la coordenada de su centro va a ser 1 en X, 17 en Y. Vamos para la figura 6. En esa figura 6 se encuentra aquí su centro. ¿Por qué allí? Porque como él mide 2 de base, entonces la mitad es 1. Pero mide 3 de altura, la mitad es 1.5. Pero contando desde acá, ¿qué coordenada nos va a dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en X. ¿Y cuánto va a ser en Y? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18.5. Ahora, vamos para el triángulo. En el triángulo, cuando yo me ubico en el ángulo recto, entonces como la base mide 3 y la altura mide 3, pues me debo correr. Una tercera parte de 3 es 1 y una tercera parte de 3 es 1. Y aquí da el centro. Pero contándolo desde abajo, ¿cuánto nos va a dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en X. ¿Y cuánto va a ser en Y? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en Y. Vamos ahora a la figura 8. Figura 8 que tiene rectángulo 2 de base, 6 de altura. Por tanto, su centro queda 1 de base, 3 de altura. Pero como hay que contar la coordenada desde acá, ¿cuánto nos va a dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en X. ¿Y cuánto nos va a dar en Y? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en Y. O sea que la coordenada de este centro de la figura 8 va a ser 16 en X, 17 metros en Y. Vamos para la figura 9. La figura 9 tiene 6 de base, 2 de altura. Entonces a esa figura vamos a mirarla. Su centro le queda aquí a 3 de longitud y 1 de altura con respecto a esta esquina. Pero como hay que llegar a esta coordenada desde acá, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y hacia arriba, ¿cuánto va a ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, la coordenada de ese centro va a ser 14 en X y 13 en Y. Pasamos a este rectángulo que tiene 3 de base, 4 de altura. Por tanto, con respecto a esta esquina, nos tendríamos que mover 1.5 en longitud y 2 en altura. Pero para llegar hasta esa coordenada, hagámosle un acercamiento, tenemos que contar desde acá. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5. Y de altura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que la coordenada del centro del rectángulo 10 es 9.5 en X y 12 en Y. Para el triángulo 11, sabemos que si nos paramos en esta esquina, que es el ángulo recto, entonces contaríamos 1 metro hacia el lado derecho y 1 metro hacia abajo para llegar a este centro. Pero como hay que contar desde el origen de coordenadas, desde este 0, 0, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en X y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en Y. Vamos de manera, como lo hemos hecho repetidamente, con este rectángulo que es el número 12, tiene 2 de base, 4 de altura, por tanto sería 1 en X, 2 en Y si estuviésemos parados en este punto. Pero como vamos a medir desde acá, entonces para llegar hasta qué coordenada tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en X. ¿Y cuánto en Y? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en Y. Ahora, para el triángulo 13 que tenemos acá, parado en esta esquina,
nos devolveríamos 1 aquí y subiríamos 1 acá para llegar a la coordenada del centro. Pero como estamos parados, tomando como referencia este punto común, entonces tendríamos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en X y 1, 2, 3 en Y. Y por último, para el rectángulo denominado 14, entonces el denominado 14, este es su centro. Si lo contáramos desde aquí sería 1,5 metros hacia la derecha, 1 metro hacia arriba, pero contado desde acá, ¿cuánto nos va a dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta esta esquina. 10, 10 y medio de coordenada X y 1 de coordenada Y. Con esos datos de las áreas que vamos a sacar, teniendo en cuenta quién es base y quién es altura, procedemos entonces a hacer la tabla. Hay un detalle importante, bueno, y de la figura principal, ¿dónde queda el centro? Bueno, pues como la figura es 17 metros de longitud, pues entonces su centro se encuentra en 8.5. 2, 4, 6, 8, 8.5. Sería por acá. Y de altura, como tiene 20, pues entonces la altura del centro de la figura original sería 10. 2, 4, 6, 8, 10. O sea que nuestro centro quedaría aquí y quedaría en el aire. Por eso cuando vayamos a recortar la figura, este centro se va a desplazar un poco. Si se da la coincidencia de que las figuras que hemos retirado hacia la izquierda y hacia la derecha son muy similares, o las que hemos quitado hacia abajo o hacia arriba de la figura, el centro puede que se conserve. Si no, veremos las diferencias. Entonces pasamos al cuadro donde hacemos esos cálculos. Y donde hacemos esos cálculos, permítanme posiciono bien aquí el elemento de grabar. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice primero que tenemos una figura que se llama la figura completa. Bueno, el método sobre el cual estamos trabajando se llama método de sustracción de áreas sobrantes. Y generamos unas columnas donde identificamos a la figura de la cual se está hablando, el área que va a dar dada en metros cuadrados, la coordenada X que corresponde a cada uno de esos elementos, la coordenada Y que corresponde a cada uno de esos elementos, la multiplicación de la coordenada X por el área, que aparece aquí como X por área, aparece en metros cúbicos, y la multiplicación de esta Y por el área que aparece aquí como Y por área y que también va a estar catalogada en metros cúbicos. Entonces, si comenzamos con el área completa, o sea, la figura original, de la figura original dijimos que tenía 17 metros de base por 20 metros de altura, lo que da un área de 340 metros cuadrados. ¿Dónde queda el centroide de ella? Ya vimos que quedaba en 8.5 en X, que corresponde a la mitad de 17, y 10 en Y, que corresponde a la mitad de 20. Cuando multiplicamos entonces 8.5 por 340 nos da 2.840. Y cuando multiplicamos a 10 por 3.340 nos da 3.400 en Y. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué le puso ese punto cero al final? Porque vamos a manejar decimales en algunas figuras. Entonces, teniendo en cuenta esos decimales en algunas figuras, pues es importante que alineemos los números para facilitar su cálculo. Bueno, vamos a retirar la primera figura, por eso es que aparece este signo menos, porque vamos a retirarla. Entonces vamos a descontar de estos 640 ese tamaño de esa primera figura. Esa primera figura, ¿quién era? Recordemos quién era esa primera figura. Corresponde a un rectángulo de 1 metro de base por 9 metros de altura. Por eso cuando vamos a la tabla encontramos que dice que tiene 1 metro de base por 9 metros de altura, por tanto su área es 1 por 9 en 9. Y es negativa, ¿por qué? Porque la estamos retirando. Ya habíamos explicado cómo se sacaba cada una de las coordenadas de acuerdo al sistema de referencia común.
Entonces esas coordenadas de ese sitio eran 0.5 en X y 9.5 en Y. Cuando multiplicamos a menos 9 por 0.5 nos da menos 4.5 en X área. Y cuando multiplicamos 9.5 por menos 9 nos da menos 85.5 en Y área. Bueno, vamos a la figura número 2. Recordemos quién es la figura número 2. La figura número 2 es este rectángulo. Y este rectángulo, entonces, tiene 2 de base por 6 de altura. Eso nos va a dar un área de 12. Miremoslo acá. Menos porque lo vamos a retirar 2 por 6, da menos 12. Su centro quedaba en 2 en 8. Entonces 2 por menos 12 nos va a dar menos 24 en X área. Y 8 por menos 12 nos va a dar menos 96 en X área. Ahora vamos a la figura número 3. Figura número 3, un triángulo. Base 2, altura 6. Recordemos que la fórmula dice base por altura dividido 2. Entonces será 2 por 6, 12 dividido 2 va a dar 6. Bueno, entonces vamos a ir al cálculo y miremos para la figura 3 que nos dice. Menos porque lo estamos retirando. 2 por 6 dividido 2, eso nos da menos 6. Y el centro nos quedan 3.66 en X, en 7 en Y. Entonces 3.66 por menos 6 nos da menos 21.96 y 7 por menos 6 nos da menos 42. Vamos ahora a la figura 4. ¿Y quién es la figura 4? Recordemos, la figura 4 es este triángulo que tiene 3 por un lado, 3 por el otro, 3 por 3, 9 y dividido 2 va a dar 4.5 de área, 4.5 metros cuadrados. Entonces aquí lo observamos, menos 3 por 3 dividido 2, menos 4.5. Sus coordenadas del centro quedan en 2 en X, 3 en Y. Entonces menos 4.5 por 2 me va a dar menos 9 en X área. Y 13 por menos 4.5 me va a dar menos 58.5 en Y área. Vamos a la figura 5, que corresponde a un cuadrado que se encuentra por el lado izquierdo. Este cuadrado que tenemos aquí. Su área es base por altura, 2 por 2, 4. Entonces venimos acá y miremos en la figura. En el 5 nos dice menos 2 por 2 igual a menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque lo estamos retirando. Su coordenada del centro queda en 1 en X, 17 en Y. Entonces cuando multiplico menos 4 por 1 me va a dar menos 4 en X área. Y cuando multiplico 17 por menos 4 me va a dar menos 68 en Y área. Seguimos con la figura 6. Recordemos que la figura 6 se encuentra aquí como un rectángulo de 2 de base por 3 de altura. Y ese 2 de base por 3 de altura me va a dar 6 en área. Miremoslo entonces, para el caso. Menos, porque estamos retirando los 2 por 3, menos 6. Y su coordenada está en 7 en X y 18.5 en Y. 7 por menos 6 me va a dar menos 42 en X. Y 18.5 por menos 6 me va a dar menos 111 en Y área. Vamos para la figura 7, que es un triángulo que está al ladito de él. Ya sabemos que un triángulo de 3 por 3, o sea que su área es 4.5. Como lo vemos aquí. 3 por 3 dividido 2, menos 4.5, porque lo estamos retirando. Y sus coordenadas de centro están en 9 y en 19. Cuando hacemos la multiplicación 9 por menos 4.5 me da menos 40.5. Y cuando multiplicamos 19 por menos 4.5 me da menos 85.5. Bueno, vamos a la figura 8 entonces. Figura 8, que es un rectángulo que tiene 2 de base
por 6 de altura, su área va a dar 12, por tanto, miremoslo aquí, 8 menos 2 de base por 6 de altura me va a dar menos 12. Recordemos que el menos se refiere a que estamos retirando la pieza. Su centro, de acuerdo a los cálculos de centroide que hicimos, está en la coordenada x igual a 16, y igual a 17. Entonces cuando multiplicamos 16 por menos 12 me da menos 192 y 17 por menos 12 me da menos 204. Ahora vamos a la figura 9. Recordemos dónde está la figura 9. Es un rectángulo que está en disposición horizontal en la longitud más grande, que tiene 6 por 2, que también va a dar 12. Y en las operaciones, ¿cómo me va a quedar? Menos 6 por 2, que va a dar 12. Menos 12, porque lo estamos retirando. Sus coordenadas son 14 y 13. 14 en X, 13 en Y. Entonces 14 por menos 12 me va a dar menos 168 en X área. Y 13 por menos 12 me va a dar menos 156 en Y área. Ahora, ¿quién es 10? 10 es un rectángulo de 3 por 4. Ese rectángulo de 3 por 4 va a tener de área 12, como lo vemos acá. Identifiquémoslo como 10, figura 10, menos 3 por 4 va a dar menos 12 en área. Las coordenadas ya hemos deducido que daban en 9.5 y en 12, 9.5 en X, 12 en Y. Cuando multiplicamos entonces 9.5 por menos 12 me da menos 114 en X área. Y cuando multiplicamos 12 por menos 12 me da menos 144 en Y por área. Pasamos a la figura 11, que es un triángulo que está bajo ese rectángulo. Veámoslo acá. Tiene 3 de base, 3 de altura. Al dividirse entre 2 da 4.5. Como lo vemos aquí. 11 menos 3 por 3 dividido 2 menos 4.5. Donde la X de coordenada es 9 y la Y de coordenada es 9. Entonces menos 4.5 por 9 va a ser menos 40.5 en X área y también menos 40.5 en Y área. Vamos a la figura 12. Ya estamos por terminar. Figura 12, que es un rectángulo de 2 por 4. O sea que va a dar 8 en su área. 2 por 4 negativo, porque entonces vamos a retirar 8 en área. Y cuando hacemos ese cálculo, entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que, como su coordenada X está en 16, su coordenada Y está en 7, 16 por menos 8 me va a dar menos 128. Y 7 por menos 8 me va a dar menos 56. Menos 128 en X área, menos 56 en Y área. Ahora, vamos a la figura 13. La figura 13 es un triángulo 3 por 3, 9, y dividido 2 va a dar 4.5. Entonces, como lo tenemos identificado aquí, 3 por 3 dividido 2, 4.5, negativo porque lo estamos retirando. Su coordenada es 11 y 3. Entonces, 11 en X, 3 en Y. 11 por 4.5 me va a dar menos 49.5 en X área. Y 3 por menos 4.5 me va a dar menos 13.5 en Y área. Y la última figura es un rectángulo de 3 por 2. Entonces miremos, menos 3 por 2 que va a dar menos 6. Y su coordenada X está en 10.5 y en Y está en 1. Cuando multiplicamos 10.5 por menos 6 me va a dar menos 63 en X área. Y 1 por menos 6 me va a dar menos 6 en Y área. Teniendo ya todo esto, ¿qué vamos a hacer? Como todas estas áreas son negativas, se las vamos a restar al área máxima, que es 340. Y cuando le restamos menos 9, menos 12, menos 6, menos 4.5, menos 4, menos 6, menos 4.5, menos 12, menos 12, menos 12, menos 4.5, menos 8, menos 4.5 y menos 6, vamos a encontrar que la sumatoria del área, o sea, el área que ya compete a la figura terminada, es 235 metros cuadrados.
Esa misma sumatoria la vamos a hacer con la columna X área y Y área. La columna X área teníamos un valor base de 2890, al cual le vamos a descontar menos 4.5, menos 24, menos 21.96, menos 9, menos 4, menos 42, menos 40.5, menos 192, menos 168, menos 114, menos 40.5, menos 128, menos 49.5, menos 63, para dar un gran total de 1989.04. A eso lo llamamos sumatoria de X por área. Y lo mismo vamos a proceder con la columna Y área, que teníamos un valor base de 3400 y a él le vamos a descontar menos 85.5, menos 96, menos 42, menos 58, menos 68, menos 111, menos 85.5, menos 204, menos 156, menos 144, menos 40.5, menos 56, menos 13.5 y menos 6, para que nos dé un gran total de 2233.5 como sumatoria de Y por área. Entonces el paso final, ¿cuál va a ser? Para encontrar la coordenada X de este área compuesta, vamos a dividir la sumatoria de X área sobre la sumatoria de área, es decir, vamos a dividir el 1989.04 metros cúbicos dividido 235 metros cuadrados, como observa aquí, para que me dé una coordenada de 8.464, que recordemos que la original tenía 8.5 y este dio 8.464, o sea que se corrió levemente, pero levemente hacia la izquierda. O sea que es casi parejo el retiro de áreas a la izquierda y a la derecha de el punto que teníamos en original. Y con respecto al Y área hacemos un proceso similar. Vamos a dividir el sumatoria de Y área, que es 2233.5 metros cúbicos, sobre la sumatoria del área, que es 235. Y cuando hacemos esa división de esos números, encontramos que nos dio 9.504. Y 9.504 es medio metro por debajo del centro original. Lo que nos lleva entonces a pensar que la nueva coordenada del centro fue modificada a partir de la original porque se retiraron muchos más elementos en la parte hacia abajo del centro que por encima del centro, por eso bajó el centro hasta el 9.5, pero con respecto a la lateralidad izquierda y derecha casi que fue muy similar el retiro de las materiales. Por ello, como respuesta final decimos que de esta figura que tenemos acá, de la cual se partió de un rectángulo original de 17 por 20 y se retiraron 14 figuras, lo que logramos es que el centro de él, con respecto a ese mismo punto de la esquina inferior izquierda, sea 8.464 metros en X y Y 9.504. Espero que este material sirva para dar solución a todas las inquietudes. Muchas gracias por su atención.